Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarle? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarle? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarle? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control, porque Dios siempre tiene el control. Padre bueno, eterno, gracias Señor por tu misericordia cada mañana, por tu fidelidad cada día. Señor, gracias por tu palabra, por tus consejos, Señor, gracias. Gracias Dios, te encomendamos este tiempo de meditación en tu palabra.
Y te pedimos, Señor, con todo nuestro corazón, que tu Santo Espíritu, Dios, sea guiándonos, enseñándonos, trayendo revelación, entendimiento. Y sobre todo, Señor, que nos guíes para ponerlo en práctica. Pon el querer como el hacer, mi Rey, para en nuestra vida, Dios, aplicar lo que tú nos enseñas cada día. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Aleluya, amén y amén. Hola, bienvenido al devocional Directo al Corazón. Mi nombre es Karen Castilla, miembro de la comunidad cristiana Impacto, y en esta semana los estaré acompañando por 7 días en la meditación de Proverbios del 21 al 26. En el día de hoy quiero invitarte a que leas Proverbios 21, el cual inicia y finaliza hablándonos de manera implícita de la soberanía de Dios. El versículo 1 dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Este mismo versículo en la versión NBI, es decir, la nueva versión internacional, nos dice: en las manos del Señor, el corazón del rey es como un río. Sigue el curso que el Señor le ha trazado. Sigue el curso que el Señor le ha trazado. Es decir, que nos está hablando de que el Señor es quien finalmente direccionará el corazón del rey, ¿verdad? Es quien encauzará, como encauzar un río. Lo encauzará por donde se dirigirá. Y nos habla de ese dominio, de esa soberanía del Señor sobre todos los reyes. Recordemos que en los tiempos cuando fueron escritas estas palabras, eran tiempos de reyes. Incluso el rey Salomón escribió muchos proverbios, y en ese tiempo los reyes eran la máxima autoridad de todo pueblo, de toda nación. Pero el Señor, nuestro Señor Jesucristo, es Rey de Reyes y Señor de Señores, y es quien finalmente tiene el dominio sobre todos los pueblos, sobre toda nación. Es quien tiene el poder y la soberanía sobre todos los reyes del mundo. Así que así el rey sea temeroso de Dios o no sea temeroso de Dios, quien tendría la última palabra es el Señor. También en el versículo 31 de Proverbios 21 está escrito: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Y esto también hace referencia a que la última palabra en todo asunto, en la batalla, en nuestra vida, la tiene Dios. Es claro que tenemos que prepararnos, disponernos a hacer lo que tengamos que hacer para enfrentar la vida, para afrontar los retos, para asumir nuestras responsabilidades. Pero necesitamos la gracia y el favor de Dios, porque la victoria depende de Él. Recordemos que la semana pasada veíamos en Proverbios 16: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Y en estos tiempos también el caballo era muy importante para enfrentar
las guerras, las batallas. Y por supuesto que debían recibir un entrenamiento. Y debía cada ejército prepararse. Y sabemos que el pueblo de Israel tuvo muchas situaciones en las que tuvo que ir a la batalla, ir a la guerra. Pero a lo largo de la Biblia, en distintos momentos, en distintos hechos históricos, nos damos cuenta que finalmente su victoria dependía de Dios y no de la cantidad de personas o la cantidad de soldados en el ejército, o de la cantidad de armas o de caballos o de carros que ellos pudieran tener, sino finalmente del respaldo de Dios para ellos. Cuando leía pues acerca de la soberanía, seguramente hemos leído en los libros, hemos escuchado prédicas. En nuestra comunidad es normal escuchar que Dios es soberano. Y leí acerca de esto algo que dice: el hecho de que Dios sea soberano significa esencialmente que tiene el poder, la sabiduría, la autoridad para hacer lo que quiera dentro de su creación. Dios tiene el poder de hacer cualquier cosa, de actuar e intervenir en cualquier situación, pero con frecuencia elige actuar indirectamente o permitir ciertas cosas por razones propias. Su voluntad se cumple en cualquier caso. La soberanía de Dios significa que Él es absoluto en autoridad y no tiene restricciones en su supremacía. Todo lo que sucede es, al menos, el resultado de la voluntad permisiva de Dios. Esto es cierto, incluso si ciertas cosas específicas no son lo que Él preferiría. O en otras palabras, no son su perfecta voluntad. El derecho de Dios a permitir las elecciones libres de la humanidad es tan necesario para la verdadera soberanía como su capacidad de promulgar su voluntad donde quiera y como quiera que Él elija. Y el Señor me recordaba la historia de José, que podemos encontrar en Génesis. José era hijo de Jacob con Raquel. Y bueno, no voy a profundizar toda la historia de Jacob, pero José tenía 11 hermanos. Jacob tenía 12 en total. Él tenía 2 esposas. Una esposa era Lea, con quien tenía 10 hijos, y la otra esposa era Raquel, con quien tuvo 2 hijos, José y Benjamín. El punto es que José fue vendido por sus hermanos. Inicialmente ellos querían matarlo, pero uno de ellos, el mayor, abogó para que no lo mataran. Así que lo vendieron como un esclavo. José entonces pasó de ser el hijo consentido o favorito de su padre, el que supervisaba lo que hacían sus hermanos, el que daba reporte a su papá del comportamiento de sus hermanos. Pasó de ser quizás el referente, el ejemplo entre los hijos de Jacob, a ser un esclavo en una tierra extraña, lejos de su familia. Y bueno, de hecho sus hermanos le dijeron a su padre que él había muerto, que una bestia lo había atacado. José, en este proceso de ser esclavo en esa tierra extraña, lejana, también estuvo en la cárcel injustamente. Pero en medio de tanto infortunio y tanta aflicción, José pasó de la cárcel al palacio y tomó un lugar de autoridad, llegando a ser después de Faraón, autoridad sobre todo Egipto. Se ganó la confianza de Faraón y era quien tomaba las decisiones.
en el tiempo de la peor crisis que se atravesaba en el mundo en ese momento. Después de mucho tiempo, José, ya estando en esta posición de tanto poder, de tanta autoridad, se encuentra con sus hermanos, porque ellos llegan a Egipto buscando alimento, provisión, pues había mucha escasez. Ellos, sus hermanos, no le reconocieron, no reconocen que el que está al mando y el que decide que se vende, a cómo se vende, a quién se le vende, quien está teniendo el dominio sobre todo esto es su hermano José. Y en Génesis capítulo 45, 4 dice: entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decirle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. Dios siempre tuvo el control. Y al final José pudo entender que Dios tenía un propósito. Y sus planes eran de bien para José y su familia. Los hermanos de José tenían rabia por los sueños que él contaba. Pero en esos sueños Dios los había incluido a ellos. Dios estaba pensando en que estuvieran bien, que tuvieran alimento, un lugar donde vivir. Al final, José era la persona que usaría a Dios para bendecirles, para proveer para toda su familia en el peor momento y la peor crisis que se iba a vivir en la tierra. Dios estaba proveyendo para ese momento. Y esos sueños no eran solo de José, esos sueños eran para todos. Si te preguntas, ¿pero por qué tuvo que pasar José por todo eso? ¿Por qué tuvo que padecer de esa manera para llegar a la posición que Dios le dio al final? Pues la respuesta que tengo es que Dios es soberano. Él hace como quiere. Él es el rey. Pero Dios es bueno, santo y justo. Realmente Dios estaba pensando en todos. ¿Por qué permitió que sus hermanos le hicieran eso a José? La respuesta sigue siendo la misma. Dios es soberano. Si Dios te dio una palabra, una promesa, sueños, y lo que estás viviendo tal vez no, como que no rima con eso, como que no es lógico para ti, no parece estar alineado, no parece ser coherente, no parece ser el camino para el cumplimiento de esa palabra. Después lo entenderás.
porque recuerda que Dios siempre tiene el control. Él está reinando. Gracias, Señor. Gracias, bendito eres mi Dios, Rey de reyes, Señor de señores. Gracias, Señor. Tú siempre tienes el control. Tú eres bueno, mi Dios. Eres santo y eres justo. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén y amén.